Bacilos grampositivos. Géneros: Clostridium, Bacillus, Corynebacterium y Listeria. El género Clostridium. Fisiología. Como son anaeróbicos, fermentan una gran cantidad de compuestos orgánicos. De la fermentación de azúcares se generan productos ácidos, acetonas, alcoholes y en muchos casos, se genera gran cantidad de gas, dióxido de carbono, hidrógeno. También fermentan aminoácidos y ácidos grasos. Para ello, cuentan con una gran cantidad de enzimas extracelulares, para degradar macromoléculas, proteínas, lípidos, colágeno, etc., en moléculas biodegradables. Por lo tanto, los clostridios juegan un papel importante en la naturaleza como biodegradadores, pero en las infecciones, estas enzimas intervienen en la patogenia, degradando tejidos ricos en azúcares, como puede ser el músculo. Patogénesis de Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Esta bacteria produce, entre otras, una patología denominada gangrena gaseosa. Esta infección afecta piel, tejido blando subcutáneo e incluso, en su forma más severa, puede afectar el músculo esquelético en forma hiperaguda y altamente destructiva, mionecrosis clostridiana. La explicación a esta patología se basa en la producción de varias toxinas por la bacteria, dos de las cuales, las más importantes, se describen a continuación: alfa-toxina y la perfringolicina. La alfa-toxina de Clostridium perfringens tiene varias actividades, pero, sin duda, la más importante es la de fosfolipasa. Tiene capacidad de destruir los fosfolípidos de la membrana citoplasmática, volviéndola inestable y causando la despolarización. Cambian las cargas aniónicas al ser liberado el fosfolípido. Esto lleva a la muerte celular. La perfringolicina produce daño por formar grandes poros en la membrana citoplasmática de las células del huésped. Otro ejemplo de este tipo de toxina es la pneumolicina de Streptococcus pneumoniae, que a diferencia de la perfringolicina, no se secreta al medio exterior y solamente actúa luego de la lisis celular de la bacteria. Ambas toxinas, perfringolicina y alfa-toxina, actúan a nivel de la membrana citoplasmática, con lo cual podría decirse que tienen un efecto citolítico sinérgico. La ingestión de la enterotoxina de Clostridium perfringens, CPE, puede causar intoxicación alimentaria que se manifiesta como diarrea acuosa. Las esporas de Clostridium perfringens pueden contaminar alimentos como la carne. Durante la cocción de la carne, las formas vegetativas de la bacteria son eliminadas, pero las esporas sobreviven. Las esporas pueden germinar durante el proceso de enfriamiento lento, especialmente cuando los alimentos se dejan enfriar a temperatura ambiente, y de esta forma ser capaces de sintetizar la toxina sobre el alimento. En las diapositivas de teórico están resumidas las características de las toxinas de Clostridium perfringens. Patogénesis de Clostridium difficile. Clostridium difficile coloniza el intestino, colon, luego de la alteración de la microbiota intestinal, por lo general por el uso prolongado de antibióticos orales de amplio espectro. Las cepas toxigénicas producen toxinas TCD, A y TCD, B, que son del tipo AB. La toxina TCD, A, se une a membrana apical de los enterocitos y, luego de la internalización causa cambios en el citoesqueleto, que resultan en la alteración de las uniones fuertes, y la pérdida de la barrera epitelial, en la muerte celular y en la producción de mediadores inflamatorios que atraen células polimorfonucleares. La alteración de las uniones fuertes, permite que ambas toxinas TCD, A y TCD, B, atraviesen el epitelio. La toxina TCD, B se une preferentemente a la membrana vasolateral. Ambas toxinas son citotóxicas e inducen la liberación de varios mediadores inmunomodulatorios, desde las células epiteliales, fagocitos y mastocitos. La respuesta inflamatoria y la muerte celular generan la formación de la pseudomembrana, que al interferir con la absorción intestinal, induce la diarrea. En animales de experimentación, la TCD, B, se asocia a cardiopatías. Esto se explicaría por el pasaje de la toxina a sangre. Patogénesis de Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Ambos patógenos producen la enfermedad a través de neurotoxinas que tienen mecanismos de acción muy similar, inhiben la liberación de neurotransmisores. Sin embargo, los efectos causados por la toxina tetánica, tetanospasmina, y las toxinas botulínicas, son opuestos. Mientras la toxina tetánica causa parálisis espástica, la botulínica genera parálisis flácida. Ambas toxinas pueden pasar a circulación. La toxina tetánica se sintetiza en el sitio de infección, y la toxina botulínica puede ser ingerida con alimentos contaminados. En la unión neuromuscular, las toxinas son internalizadas en compartimientos sinápticos endosomales. A diferencia de la toxina botulínica, la toxina tetánica, luego de ser internalizada, es transportada por vía retrógrada hacia el sistema nervioso central. La toxina tetánica actúa en el asta anterior, bloqueando la liberación de GABA y glicina, por las células inhibitorias de Renshaw, produciendo así parálisis espástica.
La toxina botulínica actúa a nivel de la placa neuromuscular, inhibiendo la liberación de acetilcolina y generando parálisis flácida. El mecanismo de acción de ambas toxinas, como se dijo antes, es similar. Ambas tienen la capacidad de clivar las sinaptobrevinas, moléculas proteicas unidas a las vesículas que contienen los neurotransmisores. Las sinaptobrevinas forman complejos con otras proteínas de la membrana neuronal, sintaxina y la sinaptofisina, para liberar el neurotransmisor. Bacillus anthracis y anthrax. ¿Cómo se diseminan las esporas en el huésped? En el caso de las infecciones de piel, las esporas germinan localmente y por lo general no diseminan a sangre. En el caso de la inhalación, las esporas son ingeridas por los macrófagos alveolares y estos transportan las esporas a los ganglios linfáticos mediastinales, donde las esporas subsecuentemente germinan y comienza la infección activa. Esto explica el hallazgo radiológico frecuente del ensanchamiento del mediastino. Las bacterias rápidamente ganan acceso al torrente sanguíneo causando bacteriemia y a menudo, también meningitis y shock. El bloqueo a nivel del sistema linfático pulmonar y la diseminación de la bacteria hacia el espacio pleural causan un gran compromiso pulmonar con acumulación de fluidos. Evasión al sistema inmune. Si hay algo que Bacillus anthracis hace bien, es confundir al sistema inmune. Las esporas son fagocitadas por los macrófagos dentro de los cuales germinan. Los macrófagos infectados transportan las bacterias hacia los ganglios linfáticos, donde las bacterias son liberadas y pueden alcanzar el torrente sanguíneo. La bacteria sintetiza cápsula. La cápsula de Bacillus anthracis, compuesta por ácido glutámico, evita que la bacteria sea fagocitada debido a su carga negativa, por lo que Bacillus anthracis sobrevive en circulación. Cuando las esporas de Bacillus anthracis germinan, producen las toxinas, factor edema y factor letal. El factor edema aumenta la permeabilidad vascular, causando edema pulmonar y periférico, lo que resulta en hipovolemia. La toxina letal, por su parte, tiene un efecto devastador en la inmunidad del huésped. Altera la respuesta inmune por destrucción de macrófagos, los que liberan las bacterias en la linfa e inducen la diseminación de Bacillus anthracis y septicemia. Además, el efecto citotóxico de la toxina letal a nivel cardíaco resulta en falla cardíaca que se agrava aún más por la hipovolemia. Esto lleva a hipotensión y muerte. Las toxinas de Bacillus anthracis son de tipo AB. El llamado antígeno protectivo, porque los anticuerpos dirigidos contra él evitan la enfermedad, conforma la subunidad B, o de unión a la membrana celular. Esta subunidad B sirve tanto a la toxina letal como al factor edema. El complejo AB es endocitado y la subunidad A, ya sea la toxina letal como el factor edema, difunden hacia el citoplasma cuando la vesícula se acidifica. Dentro del citoplasma, la toxina letal específicamente cliva e inactiva las señales de transducción mediadas por las MAP quinasas. El factor edema actúa como una adenilatociclasa, generando altas concentraciones de AMP cíclico. Corynebacterium diphtheriae y toxina diftérica. Es una toxina del tipo AB. La subunidad B se une al receptor en la membrana de la célula del huésped. El complejo AB es endocitado y la subunidad A es liberada al citoplasma cuando se acidifica el endosoma. La subunidad A, ADP ribosila el factor de elongación 2, EF2, inhibiendo la síntesis proteica y causando la muerte celular. Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es un patógeno ubicuo que habita en suelos, aguas, productos alimenticios, en humanos y en animales. Infecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, embarazadas y recién nacidos. La listeriosis se manifiesta como gastroenteritis, meningitis, encefalitis, infecciones transmitidas de madre a hijo y sepsis. La infección se adquiere por consumo de productos contaminados o por colonización a partir del contacto en el canal de parto. Las diversas manifestaciones clínicas de la infección por Listeria monocytogenes refleja su habilidad de atravesar tres importantes barreras en el huésped. Luego de la ingestión, la bacteria atraviesa la barrera intestinal, por invasión del epitelio. De esta forma accede a los órganos internos. Durante las infecciones severas, Listeria monocytogenes cruza la barrera hematoencefálica y causa infección de las meninges. Y en la embarazada, atraviesa la placenta y causa infección en el feto.